Vamos a estar estudiando en Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 7 al 13, pero nos vamos a quedar en los versículos 7 y 8 mayormente. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En todo edificio y en cada lugar, casa, estructura, se necesitan las puertas, ¿no es cierto? Las puertas son importantes. Aquí tenemos dos puertas ahí en su costado de la cocina. Si esas puertas estuvieran abiertas, estaríamos escuchando ruido y sería molesto, ¿no? Entonces las puertas tienen un elemento que es importante. Y hay puertas que a veces pueden guardar secretos inimaginables, ¿verdad? Que si uno dice, hoy si pudiera abrir esta puerta, ¿qué conocería? O a veces hemos escuchado esta expresión que dice, si esta puerta hablara, ¿qué diría? ¿Verdad? Si pudiera hablar, ¿no? Aquí encontramos un concepto de puertas, aquí en este pasaje, y en el versículo 7 y 8, ¿no? Donde está hablándole a la iglesia de Filadelfia que Él ha dejado una puerta abierta para ellos, una puerta importante. Ahora, junto con la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia fue una de las iglesias que recibió más elogios. La semana pasada hablamos de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y esta es la iglesia que tiene más reconocimientos. Pero es interesante que ahí en el versículo 8 nos dice, tú tienes poca fuerza. Parece como una especie de crítica, ¿no? Pero en realidad es un halago, ¿ya? Es un halago. ¿Por qué? Porque Él le está diciendo, ustedes son pequeños y ustedes reconocen que no tienen fuerzas en ustedes mismos, pero ustedes están apoyando sus fuerzas en Dios. Esa es la idea, ¿no? Esta fue una de las iglesias que más destacó el Señor de las 7 iglesias, ¿eh? Para que la tengamos en cuenta. También habla de otro aspecto positivo, que ellos guardaban la palabra de Dios. En el versículo 8, la parte C, has guardado mi palabra. Una iglesia que se mantenía fiel a seguir la verdad de Dios. Y yo he escuchado esto, doy gracias al Señor porque estoy en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno tener esa bendición y ese privilegio de poder escuchar la verdad y no estar escuchando cuentos, historias y qué sé yo, ¿no? Martín Lutero, allá durante la Reforma, en uno de esos, juicios que él tuvo, a él lo estaban tratando de hacer ceder a su fe, y él dice, mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Esa era su esencia, ¿verdad? La palabra de Dios, que es parte de nuestra creencia, las 5 solas, ¿no? Sola Escritura. Y además nos dice, no has negado mi nombre. No habían negado el nombre del Señor. Acuérdense, ya lo venimos diciendo, las iglesias anteriores, Esmirna, Éfeso, tenían una oposición tremenda, y en todo lugar donde había una iglesia allá en Asia, las iglesias estaban recibiendo oposición del enemigo. Por lo tanto, la iglesia estaba siendo probada, y la iglesia necesitaba la bendición y necesitaba la gracia de Dios y la fortaleza del Señor, y ellos estaban siendo fieles y también no habían negado el nombre del Señor, se habían permanecido fieles. No iban a decir César es Señor, ellos decían Cristo es Señor, ¿verdad? Fieles a Dios, se mantuvieron fieles, y esa es la fidelidad que el Señor espera de la iglesia suya. Para este tiempo también, Braido de Español, que permanezca fiel, ¿verdad? Que permanezca fiel. La ciudad de Filadelfia fue una ciudad que se construyó a nombre del rey de Pérgamo, Atilo Filadelfo. Y significa, la iglesia Filadelfia significa amor fraternal, amor fraterno, amor de hermanos, ¿verdad? Un amor muy cercano, ¿verdad? Un amor muy especial. Y el Señor, aquí en esta carta, Él se designa como el santo verdadero. En el versículo 7a nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Cuando acá nos habla de un Dios verdadero, está en oposición a aquello que es falso. Dios es un Dios, Cristo es un Dios genuino, opuesto a la falsedad. Y eso es lo que tenemos que siempre tomar en cuenta, hermanos queridos, que la palabra de Dios es la verdad.
y se opone a la falsedad. Se opone a aquello que está en contra de los principios de Dios. Y vivimos en días que tenemos que estar muy sólidos y muy firmes y muy plantados en su verdad, para poder mantenernos fieles y seguir en esta lucha, en esta carrera, como el apóstol Pablo en alguna ocasión lo describe, ¿no? Una carrera como en los juegos atléticos, que ahí voy en la carrera, estoy avanzando, aún no llego a la meta, pero ya ahí vamos. Ese concepto de seguir adelante, ¿verdad? Ahora, Filadelfia se encontraba en Asia Menor, y allí en ese lugar se unían tres, vamos a decir, naciones de aquella época, 3 pueblos, 3 etnias o naciones. Licia, Frigia y Misia eran lugares conocidos en esa época, y Filadelfia estaba en la puerta de esos lugares. Es como que nosotros estuviéramos ahí muy cerca de ciudades muy importantes a nuestro alrededor. Vamos a suponer que ahí estaba Nueva York, Los Ángeles y Chicago, ya las 3 ahí cerquita de nosotros, ¿verdad? Entonces más o menos una idea así, ¿no? Filadelfia estaba a la puerta de la civilización, por decirlo así. Pero además ellos estaban en la ruta del correo central imperial, del imperio de la época. Ellos estaban en el camino principal. O sea, dicho de otra manera, la iglesia de Filadelfia tenía una ubicación privilegiada. No era una iglesia que estaba allá en el campo, entre medio de los árboles y las vacas. Era una iglesia que estaba en el corazón de la sociedad. O sea, ellos podían ejercer influencia. Y la razón que se construyó esta ciudad de Filadelfia por los ingenieros y los pensadores, ¿no es cierto?, de la época, era para que ellos helenizaran la cultura alrededor, vale decir, que influenciaran con las costumbres griegas de la época. No estábamos hablando de influenciar con el cristianismo, sino con la cultura griega. Ahora, el Señor aquí está diciendo: Él abre y ninguna puerta cierra, y cierra y ninguno abre, ¿verdad? He puesto delante de ti una puerta abierta. Lo que está diciendo ahí básicamente es que Él está diciéndole a la iglesia: les estoy dando una oportunidad, una puerta abierta de oportunidad para que ustedes vayan y compartan el Evangelio. Ahora, en Isaías 22 nos dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. El versículo que nosotros vemos, el versículo 7 o el versículo 8, nos está hablando de este versículo del Antiguo Testamento. Hay un escritor que dice que el libro de Apocalipsis está lleno de textos y de referencias al Antiguo Testamento. No es un libro que fue escrito ahí en el aire y desconectado con el resto de la Escritura. El libro de Apocalipsis tiene conexión con el Antiguo Testamento y hay múltiples textos, ¿no? Y este es uno. En los días de Ezequías, hablamos de los años 700 antes de Cristo, Eliakim, ¿quién era este Eliakim? Eliakim era un mayordomo, un administrador de la casa del rey Ezequías, del reinado de Judá. Y este Eliakim era como un mayordomo. Y él tenía la mera llave para abrir todas las puertas ahí del reinado, del palacio, del castillo, qué sé yo, donde vivía Ezequías, que era el rey de Judá, de Israel. Entonces aquí podríamos decir que Jesús se está comparando, es un prototipo de Eliakim. Vale decir que Él tiene la llave de la santidad, Él tiene la llave de la verdad, Él tiene la llave del servicio, Él tiene la llave de la oportunidad. Y eso es lo que está apuntando aquí el Señor Jesús cuando está hablando de las puertas y de esta puerta de oportunidad. Ahora, también, para hacer el paréntesis, y es importante ponerlo en el contexto, cuando pensamos en estos versículos, tenemos que recordar o mencionar y enfatizar que aquí las puertas cerradas se está interpretando en el contexto de los judíos que no querían dejar ingresar a los gentiles al pueblo de Dios. Cuando se habla de una puerta cerrada, ¿verdad? Porque se estaban oponiendo por la circuncisión, porque por las tradiciones, qué sé yo, muchas razones. Pero también es legítimo interpretar este versículo, cuando Dios dice que abre puertas, que Dios está dando a la iglesia, en este caso Filadelfia, y a nosotros hoy, una oportunidad para que salgamos por esa puerta para testificar y llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Y eso es una palabra para nosotros. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 16:9, nos dice: porque me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Ya?
Me ha abierto una puerta grande, le dice el Pablo a la iglesia. A los colosenses, Colosenses 4:3, les dice que él pide que oren. ¿Para qué? Para que una puerta se abra para la palabra del Señor. Otra vez, está pidiendo oración. Además, Pablo después cuando vuelve del viaje misionero, del primer viaje misionero, y narra a la iglesia de Antioquía, él les dice que se había abierto una puerta hacia los gentiles, allá en Hechos 14:27. También usa el mismo lenguaje para describir una oportunidad en Troas. Otra vez, abrió una puerta. Y así, múltiples veces. Sin duda que tenemos que recordar que el Señor abre puertas o cierra puertas en base a la soberanía suya, a su voluntad. Él es el Dios soberano. Él es el Dios que determina los tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá del arresto de Pablo en la cárcel cuando fue arrestado ahí en Hechos capítulo 12? Dice que lo llevaron a una cárcel con 16 soldados. Eran grupos de 4 soldados. De hecho, él pasó la noche durmiendo con 2 soldados, uno a cada lado y encadenado, ¿verdad? Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? A Dios, oración por él. Oraba por él. Y un ángel a la medianoche en algún momento lo despierta y lo libera de las cadenas, ¿ya? Los 2 soldados que estaban con él ni cuenta se dieron, ¿verdad? Y lo hace pasar por todas las guardias, por lo menos 2 guardias principales, eran 16 soldados, y luego termina saliendo de la ciudad por el portón de acero, de fierro y qué sé yo, un portón muy seguro, y salió por allí, el ángel lo abrió, nadie se dio cuenta, pasaron y salieron. Dios hace su obra. Herodes quería matar a Pedro, pero cuando Dios interviene, hermanos, no hay nadie que pueda tocar ni un pelo de sus hijos, cuando es la voluntad de Dios, por supuesto. Si es la voluntad de Dios, a veces Él permite que sus hijos sean tocados también. Hermanos, Dios aprueba el ministerio o aprueba el servicio que nace en el cuarto secreto de la oración. El viernes estábamos hablando con los hermanos. Hemos estado trabajando por 5 años acá en esta iglesia y uno de los motores de esta congregación ha sido la oración. Hemos estado orando permanentemente, ¿verdad? La oración es la que Dios usa para abrir puertas. Es Él quien lo hace, pero Él nos usa a nosotros orando, ¿verdad? Esta oración que abre puertas es una que pide conforme a la voluntad de Dios. No una oración egoísta que pide para sus propios deseos. Es una oración que conoce, que sabe la voluntad de Dios por medio de la Escritura. Siempre que estamos orando el día viernes, leemos la Escritura, meditamos en ella, la leemos, la estamos hablando audiblemente. Es una oración que abre puertas, la que acepta los no como respuesta. Me impactó tanto una vez hablando con alguien que tenía una situación de una enfermedad de alguien y yo dije esto, que a veces Dios va a decir no, y esta persona reaccionó de una manera impresionante. Yo no esperaba esa reacción. Me hizo ver que esta persona no estaba dispuesta a esperar un no. Estaba en un sentido internamente exigiéndole a Dios una sanidad. Y a veces Dios no va a sanar. A veces Él no lo va a sanar, no va a abrir una puerta de sanidad, ¿no es cierto? El Señor nos habla aquí, Jesús le habla de una puerta abierta para la iglesia de Filadelfia. Vale decir, una puerta ¿de qué? De oportunidad, hacia afuera, para ganar a los no creyentes. Ahora, si tuviéramos que hacer una evaluación, aparte de la oración, pudiéramos decir que durante estos 5 años hemos dedicado tiempo a la oración, constante sin parar, hemos estado ayunando. Recuerdan que hicimos varios ayunos de una semana, de 21 días hicimos un ayuno. ¿Y usted vio los resultados de eso? Claro que los vimos, porque el Señor responde, el Señor es fiel, ¿verdad? Invertimos tiempo en capacitación. Si usted mira hacia atrás, usted puede decir de usted mismo, yo no soy el mismo hoy, ni yo como pastor soy el mismo hoy. El Señor ha hecho cosas en mí también. Por último, salimos por la puerta a buscar oportunidades de evangelización y Dios nos bendijo. La iglesia fue creciendo. Hemos salido a buscar personas. Hemos evangelizado alrededor de la comunidad en múltiples ocasiones. Cuando el Señor abre puertas de oportunidad que Él quiere abrir, nadie las puede cerrar. Piense un poco en la situación suya, en su vida.
¿Qué está pasando en su vida? Otro elemento que es importante y que tenemos que recordar y que tenemos que tomarlo muy en cuenta, hermanos y hermanas. A veces podemos tener un concepto negativo respecto a cómo la iglesia está funcionando. Y tenemos que tomar en cuenta esto. Cuando uno hace el análisis de la iglesia, uno va a ver, y yo llego a esa conclusión, que por lo menos el 85-90% de la congregación está involucrada en algo en la iglesia. No todos hacen lo que usted hace, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, es que nadie hace lo que yo hago. Por supuesto, porque cada uno cumple una función diferente. Pero cada uno está cumpliendo su función, ¿verdad?, dentro de la iglesia, en distintas áreas. La pregunta es para cada uno de nosotros, si usted no está involucrado en la obra del Señor, ¿por qué no está involucrado? ¿Qué hace que no se involucre? ¿Por qué no se quiere involucrar? La iglesia es un lugar, una institución, un ente orgánico en la cual el Señor espera que todos estemos involucrados. La iglesia no es solamente para admirarla, es para ser parte de ella. Sin embargo, cuando leemos las 7 iglesias, nosotros vamos a encontrar algunos aspectos que son inevitablemente negativos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Habían dejado su primer amor. Qué triste, ¿no? La iglesia de Pérgamo y Tiatira se habían conformado, habían sido permisivos, estaban dejando ingresar el pecado a la iglesia, fueron permisivos. Esa fue una de las críticas que el Señor le hace, un reproche. La iglesia de Sardis, imagínense qué dramático, le dice, Sardis, ustedes son una iglesia viva, pero están muertos. Ups. La iglesia de Laodicea, otra iglesia que creo que fue una de las peores. Ustedes son tibios, le dice a la iglesia de Laodicea. ¿Ya? Por tanto, eres tibio, no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Se acuerdan del versículo famoso, no? Ahora, hermanos queridos, durante la transición que estamos viviendo, que estamos pasando, que no perdamos de vista la visión que el Señor nos ha puesto como iglesia. Una visión para seguir adelante. Tenemos que seguir saliendo por la puerta para llevar su verdad al mundo. La iglesia de Brightwood Español es una iglesia que está cimentada en la visión misionera evangelística. Lo he dicho antes, la iglesia grande, que nos referimos a la iglesia americana, ¿no es cierto?, es una iglesia que el 50% de su presupuesto va para misiones, ¿verdad? Si lo ponemos en número, digamos $100, $50 van para los misioneros. No hay ninguna iglesia que haga eso en Norteamérica, que yo conozca por lo menos. La iglesia Brightwood Español está bajo una influencia muy positiva. Y eso debe hacer de nosotros también una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera. Gloria a Dios que nuestro hermano Hervin viene de Barcelona, ¿no es cierto?, como un misionero. El año pasado el hermano Mauricio también pudo ir y así. Otros han salido a hacer misiones. Que el Señor permita que sigamos haciendo misiones permanentemente y que sigamos usando y abriendo esta puerta y pasando por esta puerta de oportunidad que el Señor nos está dando permanentemente. La puerta abierta que nadie puede cerrar. Hermanos, significa que el Señor tenía preparada para Filadelfia, la iglesia, una oportunidad muy, muy importante que era influenciar su sociedad. La pregunta es, ¿cómo usted va a influenciar la sociedad alrededor? ¿Cómo usted influencia a las personas que viven en su contexto? Sus amigos, sus familiares, qué sé yo, todos los que están alrededor suyo. ¿Se acuerdan de allá del arca de Noé? Dios le había estado hablando al pueblo, a la gente, por más de 100 años, dándole oportunidad a la gente. Pero un día, dice Génesis 7:6, el Señor cerró la puerta. También se pueden cerrar puertas. El Señor da una puerta de oportunidad abierta, pero también el Señor cierra puertas. En el caso de Noé, dice que cerró la puerta tras él. El arca de la oportunidad de salvación, sin embargo, no quisieron entrar. Constantemente de este púlpito hemos estado hablando de la salvación, hemos estado hablando de que Cristo es el único camino, Cristo es la verdad, entrégate a Él, recibe a Cristo en tu corazón, sigue el camino del Señor. Es otra oportunidad que Dios está dando, permanentemente, ¿verdad? Un día la puerta se va a cerrar. Las puertas cerradas no siempre son malas, ¿ya? A veces pensamos, ¿pero por qué se cerró esta puerta? ¿Se acuerda cuando Pablo iba camino él quería ir a predicar al norte, a Asia?
Y el Señor le dice, Pablo, no quiero que vayas allá, yo quiero que vayas a otro lado. Y tuvo un sueño y un varón macedonio le estaba diciendo, ven y ayúdanos. Y finalmente terminó en Filipos, en la puerta hacia Europa, ¿verdad? El Señor detuvo a Pablo, le cerró una puerta y lo llevó en otra dirección. Es posible que nunca entendamos de este lado de la eternidad las razones por las que Dios nos dice a veces no. Es posible que nunca entendamos por qué Dios cerró una puerta cuando desesperadamente queremos ver una puerta abierta. A veces Él va a decir no. Ahora, ¿no serán lecciones que Él nos deja para que nosotros podamos confiar en Él profundamente? Yo creo que sí. Muchas veces Dios dice no para que aprendamos lecciones. Las puertas cerradas son siempre oportunidades o son siempre parte del propósito providencial de Dios. La providencia de Dios, Dios cuida, Dios guarda, Dios sostiene a sus hijos. En todas las cosas, sean grandes o pequeñas, la providencia de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor no nos olvida. Dios no te ha olvidado. Él es fiel y Él permanece fiel y va a permanecer fiel con usted. Amén. Él va a permanecer fiel, ¿verdad? Él no nos ha olvidado. Si a veces vemos que hay una puerta cerrada o vemos un no, no es que Él nos está rechazando, que Él no nos quiere, ¿verdad? Esto dice el santo, el que abre y ninguno cierra. Ahora, ¿sabe usted? La palabra nos habla también, cuando habla de las puertas, nos dice que Jesucristo, Él es la puerta. Aparte del camino, del pan de vida, el agua viva, Él es la puerta. Esta puerta que se le abriría a Filadelfia no era otra cosa que Jesucristo mismo, ¿verdad? Juan 10, 7 y 9 nos dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús se identifica en la alegoría como la puerta, ¿verdad? Ahí en el versículo 7b de nuestro texto de Apocalipsis. Y esta figura tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la puerta de acceso de seguridad espiritual a la salvación. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted tiene seguridad de salvación? ¿Tiene usted la seguridad de que Cristo Jesús, Él es parte de su realidad y de su vida diaria? Un día usted tomó hizo ese pacto con el Señor y dijo, Señor Jesús, yo te voy a seguir y quiero seguirte. Cambia mi vida, transfórmame, me arrepiento de mi pecado. Llévame por el camino que tú quieres. Fíjese que el versículo no dice que Cristo es la puerta del corral. Dice que es la puerta de las ovejas. Qué hermoso, ¿no? No es la puerta del corral. Eso suena un poco duro, ¿no? Feo, como el corral, qué ordinario. Pero Él es la puerta suya, de las ovejas. Está dándole un énfasis especial de que usted es especial, de que todos somos especiales para Él si somos hijos del Señor. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, quiere decir que Él es el único por medio del cual puede usted tener acceso al Padre Celestial, ¿verdad? Juan 14:6 lo dice claramente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único acceso. No existe otro. No existe otra religión que pueda abrirnos acceso que no sea a través de Cristo Jesús. No existe. Bíblicamente, si usted lee la Escritura y la analiza, va a llegar a esa conclusión. Y lamentablemente vivimos como en los días de Noé. Llegará el día en que se cerrará la puerta. En esos días había una sola arca. No habían 2 arcas, no habían 4 arcas, era una. ¿Notó ese detalle? Una sola arca, una sola puerta. Entraron los animales y llegó el momento y Dios la cerró. Y se acabó. Y se acabó. Hoy día es la misma situación. Hoy el arca es Jesucristo. La puerta es Él para que podamos entrar. Ahora, si usted es creyente y usted ya conoce al Señor,
Todos los días necesitamos recordar esta parte del Evangelio. Jesús, tú eres la puerta. Abre esa puerta para que yo pueda entrar y comer de tus pastos deleitosos y yo pueda alimentarme, Señor, de ti. Que cada día podamos hacer eso. No solamente cuando vinimos a Cristo, pero que continuamente necesitamos entrar para comer de esos pastos y tener ese encuentro personal con ese Padre celestial y amoroso. ¿Experimenta usted en su vida la oposición y la sequedad espiritual en estos días? ¿Falta de fruto? ¿Ha insistido una otra vez y parece como que no pasa nada? Golpea y golpea la puerta y no hay éxito. Recuerde que usted no está solo. El Señor está con usted. El Señor está con Brightwood Español. Está con esta iglesia. Iglesia de Brightwood, no están solos. En los momentos difíciles de angustia, cuando hay pruebas, hay luchas, hay dolores, hay angustias, hay momentos en que a veces sentimos que ya parece que estamos dejando hasta de respirar. Parece a veces que las emociones ya están dolidas y pareciera como que ya están muertas las emociones. Recordemos lo que el Señor nos dijo en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿No le anima este versículo? Parece que no nos anima mucho. Leámoslo juntos, ¿qué les parece? Vamos a leerlo juntos, ¿eh? Con calma, sin apurarnos. Y asimilemos lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta palabra. 1, 2, 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Esa es la palabra del Señor. Hermanos queridos, el éxito espiritual depende de las puertas que Dios abre, no de la palanca que yo haga. Acostumbramos a hacer palanca en cosas de la vida, pero depende de las puertas que Dios abre. A veces Dios va a decir no a ciertas situaciones, porque Él quiere darle lo mejor. No, yo quiero esto, Dios. Espera, cálmate, tranquilo, con calma. No hay que desesperarse. No se desespere cuando se cierran las puertas. Dios tiene algo mejor. Si está al límite de su resistencia, recuerde que hay poder en la oración. Venga a orar los viernes, pida oración a los hermanos. Dios abre y cierra puertas. Él derriba obstáculos que están impidiendo el obrar de Dios. Y para que podamos encontrar la libertad en Cristo también. Dios quiere y Dios puede abrir puertas que ahora están cerradas. Pero, nunca olvidemos el pero, coma, si es la voluntad de Dios. Porque yo puedo orar y decir, Señor, abre esta puerta. Pero ¿y si Dios no quiere? Si es la voluntad de Dios. Deje de empujar con sus fuerzas. Reciba la convicción de Dios, la paz de Dios y descanse en sus convicciones y espere en Él. Y cuando menos pensamos o cuando menos lo pensemos, Dios, si es su voluntad, abrirá esa puerta. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios quien está guiando nuestra vida, quien dirige nuestros pasos. Señor bendito, no hay otro Dios como tú. Tu palabra